Lo que les vamos a revelar esta noche sobre lo que está pasando dentro de las paredes del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn va a cambiar todo lo que ustedes creían saber. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa especial, donde les vamos a contar algo que no van a escuchar en ningún otro lado. Hoy les traemos información impactante sobre lo que está ocurriendo dentro de las paredes del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la cárcel federal donde Nicolás Maduro y Cilia Flores llevan ya más de un mes encerrados, separados, aislados, viviendo una pesadilla que ni en sus peores sueños imaginaron. Lo que les voy a revelar esta noche tiene que ver con la desesperación de un hombre que pasó de mandar sobre 30 millones de personas a no poder siquiera decidir cuándo ver a su propia esposa. Maduro pidió, suplicó, que lo dejaran ver a Cilia Flores, y la respuesta que recibió lo dejó destruido. Pero no se vayan, porque esta historia tiene muchos más detalles de los que se imaginan, y cada uno es más impactante que el anterior. Antes de entrar en los detalles más fuertes, necesito que entiendan el contexto completo de lo que está pasando. Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas, durante la Operación Resolución Absoluta, un operativo militar estadounidense que incluyó a las Fuerzas Especiales Delta, al Departamento de Justicia y a la CIA. Lo sacaron de Fuerte Tiuna, lo subieron a un buque de la Marina estadounidense, el USS Iwo Jima, y de ahí en helicóptero hasta Nueva York. Cuando llegaron al MDC de Brooklyn, la cárcel federal más infame de Estados Unidos, ese fue el último momento en que estuvieron juntos. Desde entonces, Maduro está en una sección y Cilia en otra. El hombre y la mujer que gobernaron juntos Venezuela durante más de una década, que compartieron el poder, la riqueza, las decisiones y los secretos más oscuros del régimen. Ahora no pueden verse, no pueden hablarse, no pueden siquiera enviarse un mensaje. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente dramática. Según lo que ha trascendido de fuentes cercanas al sistema penitenciario federal, Maduro no ha aceptado esta separación con la resignación que uno esperaría de alguien que se hace llamar un luchador. Todo lo contrario. El hombre que durante años se presentó ante el mundo como un líder fuerte e inquebrantable, ha mostrado una faceta completamente diferente detrás de los barrotes. Maduro ha pedido repetidamente a las autoridades del MDC que le permitan ver a su esposa. Cada vez que tiene la oportunidad de comunicarse con sus abogados, una de las primeras cosas que pregunta es sobre Cilia. Quiere saber cómo está. Quiere saber si sus costillas están sanando. Quiere saber si la están tratando bien. Y la respuesta que recibe es siempre la misma. En el MDC de Brooklyn, los reclusos de la Unidad de Vivienda Especial, la SHU, están sometidos a las condiciones de confinamiento más restrictivas autorizadas por la Oficina Federal de Prisiones. Los internos pasan hasta 23 horas al día encerrados en sus celdas. El contacto con otros presos es prácticamente inexistente. Y cuando se trata de un matrimonio, donde ambos están presos por cargos federales graves, la política del sistema penitenciario es clara. No hay visitas conyugales, no hay encuentros programados, no hay excepciones. Maduro y Cilia solo podrían verse si por casualidad ambos tienen reuniones con sus abogados programadas al mismo tiempo y en el mismo espacio, algo que según los expertos es extremadamente raro. El exdirector interino de la Oficina de Prisiones, Hugh Horwitz, explicó a CNN que es probable que Maduro y Cilia no tengan contacto regular entre ellos. Un abogado penalista que representa a varios clientes en el MDC, Daniel McGuinness, confirmó que los reclusos de la SHU se mantienen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas. 23 horas encerrados. Estrictos protocolos de escolta cuando salen de sus celdas. Acceso limitado incluso a llamadas legales. Esa es la realidad que Maduro enfrenta cada día. Y esa es la respuesta que recibe cada vez que pide ver a Cilia. Las reglas son las reglas. Y aquí no es Miraflores.
Quiero que se imaginen por un momento lo que eso significa para un hombre como Nicolás Maduro. Este es un hombre que durante más de 30 años tuvo a Cilia Flores a su lado permanentemente. Se conocieron en los inicios del chavismo, cuando ambos luchaban por la liberación de Hugo Chávez, tras el intento de golpe de 1992. Cilia era abogada. Asistía legalmente a Chávez y a los militares golpistas. Maduro hacía campaña por la liberación de Chávez. Ella lo vio hablar en una asamblea en Katia y dijo que era inteligente. Desde entonces no se separaron jamás. 30 años juntos. 30 años compartiendo todo. Y ahora, de la noche a la mañana, separados por muros de concreto, puertas de acero y las reglas inflexibles del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. La información que su propio hijo reveló confirma el estado emocional de Maduro. Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito, dijo en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela que los abogados le habían transmitido un mensaje de su padre desde la prisión. Las palabras de Maduro fueron que estaban bien, que eran unos luchadores, que no estuvieran tristes. Pero Nicolásito añadió algo que muchos pasaron por alto. Dijo textualmente que su padre está fuerte, pero que están tristes, que se expresa, que llora. ¿Escucharon bien? Nicolás Maduro llora en su celda de Brooklyn. El hombre que nunca mostró debilidad ante las cámaras. El hombre que se reía de las sanciones internacionales. El hombre que desafiaba a Estados Unidos con discursos incendiarios. Ese hombre llora. Llora porque está separado de su esposa. Llora porque no puede verla. Llora porque sabe que ella está herida y él no puede hacer absolutamente nada. Recuerden que Cilia Flores llegó al MDC de Brooklyn con vendajes en la frente y en la sien derecha. Durante la captura en Fuerte Tiuna, ambos intentaron huir corriendo y se escondieron detrás de una pesada puerta de acero. Pero el marco era demasiado bajo y ambos se golpearon la cabeza. Cilia recibió un golpe tan fuerte que en su primera audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 5 de enero, se tambaleaba, agachaba la cabeza constantemente y necesitó ayuda para sentarse. Su abogado, Mark Donnelly, informó al tribunal que Cilia podría tener fracturas en las costillas, o al menos hematomas severos. Y Maduro sabe todo esto. Lo sabe porque sus abogados se lo han dicho. Sabe que su esposa está herida, que necesita atención médica, que está sola en una celda de la sección femenina de una cárcel, que ha sido descrita como un infierno por expertos del propio sistema penitenciario estadounidense. Y es que el MDC de Brooklyn no es cualquier cárcel. Es un lugar que ha sido denunciado repetidamente por sus condiciones infrahumanas. Un consultor de prisiones federales llamado Sam Mangel dijo a CNN que ese lugar es literalmente un infierno. Hay muy poca calefacción en invierno y muy poco aire acondicionado en verano. Los reclusos duermen sobre un colchón de apenas 5 centímetros de grosor, colocado sobre una losa de metal. La almohada mide 2 pulgadas, unos 5 centímetros. Cada recluso recibe una sola manta de lana. Una sola manta para soportar el frío de una celda de concreto sin calefacción adecuada en pleno invierno de Nueva York, con temperaturas que bajan de los 7 grados centígrados. La cárcel ha sufrido cortes de electricidad que dejaron a los reclusos sin calefacción durante días en pleno invierno. Ha habido denuncias de comida infestada con gusanos, de hongos en las paredes, de falta de personal médico, de acceso horrible a atención dental. En 2019, varios presos denunciaron haber permanecido 7 días parcialmente sin electricidad ni calefacción, pese a las temperaturas bajo cero, lo que provocó una demanda colectiva y la indemnización de 1.600 detenidos. Y esa es la cárcel donde están Maduro y Cilia Flores. La mujer que se hacía llamar la primera combatiente de la revolución, la que tenía a su disposición los mejores médicos, la mejor comida, las mejores condiciones de vida, ahora está en una celda sin ventanas, con luz fluorescente permanente, comiendo la misma comida que todos los demás presos.
Y lo que hace todo esto aún más impactante es el contraste con la vida que ambos llevaban en Venezuela. Maduro vivía en el Palacio de Miraflores, rodeado de seguridad, lujo y comodidades. Fidia se paseaba con ropa de diseñador y joyas. Tenían acceso a jets privados, a la mejor gastronomía, a un equipo médico personal disponible las 24 horas. Y mientras tanto, el pueblo venezolano no tenía para comer. Millones de venezolanos huyeron del país porque no podían alimentar a sus familias. Hospitales sin medicinas. Niños muriendo por falta de tratamientos básicos. Y ellos dos, viviendo como reyes sobre la miseria de su pueblo. Ahora Maduro es el prisionero número 00734-506. Y Cilia es la prisionera número 00735-506. Ya no son el presidente y la primera dama. Son dos números más en un sistema penitenciario que alberga a más de 1.300 reclusos. Y entre esos reclusos están algunos de los criminales más notorios del mundo. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare. José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros de Ecuador. El rapero Son Diddy Combs. Sam Bankman-Fried, condenado por fraude con criptomonedas. El MDC de Brooklyn es como un quién es quién del crimen internacional. Y Maduro y Cilia son ahora parte de esa lista. Hablemos ahora de lo que está pasando a nivel judicial, porque el panorama legal para ambos es absolutamente devastador. Maduro enfrenta 4 cargos federales. Conspiración para cometer narcoterrorismo. Conspiración para importar cocaína. Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Y posesión de esas armas. Cada uno de estos cargos puede significar décadas de prisión. Todos juntos, significan que Maduro podría pasar el resto de su vida encerrado. Tiene 63 años. Si es declarado culpable, nunca más volverá a ser un hombre libre. Cilia enfrenta otros 4 cargos por separado. 2 de conspiración para importar cocaína, 1 de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas. La Fiscalía la señala como participante activa en la coordinación logística de la red de narcotráfico. No era simplemente la esposa del dictador. Según la acusación, era una pieza fundamental del engranaje criminal. Y recuerden que esto no es algo nuevo. En 2015, 2 sobrinos de Cilia Flores fueron arrestados por la DEA en Haití, intentando traficar 800 kilogramos de cocaína. Fueron condenados a 18 años de cárcel federal. Los fiscales dijeron que las ganancias del narcotráfico estaban destinadas a mantener a la familia en el poder. En la primera audiencia, el 5 de enero, ambos se declararon inocentes. Maduro se puso de pie y proclamó que seguía siendo el presidente de Venezuela. Dijo que era un prisionero de guerra, que había sido secuestrado de su casa. Cilia también se declaró inocente y se presentó como la primera dama de la República de Venezuela. Pero sus palabras contrastaban brutalmente con su realidad. Maduro tenía dificultades para sentarse y levantarse. Cilia tenía vendajes y se tambaleaba. El poder que proyectaban con sus palabras se desmoronaba frente a su evidente vulnerabilidad física. El abogado de Maduro es Barry Pollack, el mismo que logró la liberación de Julian Assange. Es uno de los abogados penalistas más reconocidos de Estados Unidos. Su estrategia principal es argumentar que Maduro es jefe de un Estado soberano, que tiene derecho a inmunidad y privilegios diplomáticos, y que su captura fue un secuestro militar ilegal. Pero los expertos legales señalan que Estados Unidos ya tiene precedentes contra este tipo de argumentos. El caso de Manuel Noriega, el dictador panameño capturado en 1989, es el más citado. Noriega también alegó inmunidad y fue rechazado. La doctrina Kerr-Frisbee establece que la forma de captura no invalida la jurisdicción del tribunal. La próxima audiencia estaba programada para el 17 de marzo,
pero la fiscalía pidió aplazarla al 26 de marzo. El fiscal Jay Clayton le pidió al juez Hellerstein más tiempo para organizar el intercambio de pruebas con la defensa. El juez, un hombre de 92 años nombrado por Bill Clinton, con experiencia en casos de crimen organizado y delincuencia transnacional, aceptó la solicitud. Esto significa que Maduro y Cilia van a pasar al menos otro mes y medio más encerrados sin ningún avance en el proceso. Otro mes y medio sin verse. Otro mes y medio separados por los muros del MDC de Brooklyn. Y mientras el proceso judicial avanza lentamente, hay otro frente que se abrió y que complica aún más la situación de Maduro. En Argentina, un juez federal llamado Sebastián Ramos emitió una orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas cometidas por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia venezolano. Tras la captura de Maduro, Argentina solicitó formalmente su extradición. Esto significa que además de los cargos de narcotráfico en Nueva York, Maduro podría enfrentar un juicio por crímenes contra la humanidad. La pesadilla legal no tiene fin. Y hay algo más que quiero que conozcan sobre la acusación. La nueva imputación presentada por la Fiscalía es interesante porque eliminó la referencia directa a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una etiqueta que había sido central en la acusación de 2020. Este cambio podría significar que la Fiscalía tiene evidencia más sólida y directa, que no necesita apoyarse en la narrativa del cartel para sostener los cargos. Y cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el mismo distrito que procesó a El Chapo Guzmán y al Mayo Zambada, te quita una etiqueta para hacerte lucir menos amenazante, pero mantiene todos los cargos, eso no es buena noticia para el acusado. Eso significa que confían tanto en su caso que no necesitan adornos retóricos. Quiero que ahora piensen en la rutina diaria de Maduro en esa cárcel. Se despierta a las 6 de la mañana con la llamada de despertador. Desayuna en su celda. Pasa horas encerrado sin nada que hacer excepto pensar. Tiene tiempo programado para reunirse con sus abogados, que es probablemente lo único que rompe la monotonía del encierro. Tiene derecho a 5 horas de ejercicio al aire libre por semana, pero ese aire libre es un pequeño patio rodeado de muros de concreto y alambre de púas. Almuerza en su celda. Cena en su celda. Y cada noche, cuando se acuesta sobre ese colchón de 5 centímetros con esa almohada de 2 pulgadas, sabe que a unos pisos de distancia o en otra sección del edificio, Cilia está pasando por lo mismo. Pero no puede verla. No puede hablarle. No puede abrazarla. Solo puede pensar en ella y llorar, como reveló su propio hijo. Y mientras Maduro llora en su celda, Venezuela está viviendo un proceso de transformación sin precedentes. Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha tomado medidas que han sorprendido a todos, incluyendo la amnistía para presos políticos y el cierre del temido Helicoide, la sede del SEBIN, donde tantos opositores fueron torturados. María Corina Machado ha declarado públicamente que Venezuela va a ser libre. El tablero político se ha reconfigurado completamente, y todo esto sucede mientras el hombre que durante años impidió cualquier cambio en Venezuela está encerrado en una celda de 2 por 3 metros en Brooklyn, suplicando que lo dejen ver a su esposa. Piensen en la ironía de esta situación. Maduro, que mantuvo presos políticos durante años, que separó familias, que hizo desaparecer a opositores, que torturó a disidentes en las cárceles del SEBIN, ahora experimenta en carne propia lo que es estar preso, separado de su familia, sin poder hacer nada. Cada preso político venezolano que fue arrancado de los brazos de su esposa, de sus hijos, de sus padres, ahora tiene una respuesta a su sufrimiento. El dictador que los encerró está experimentando exactamente lo mismo. La diferencia es que los presos políticos venezolanos eran inocentes. Maduro está acusado de narcoterrorismo.
permítanme contarles algo que poca gente sabe sobre el funcionamiento interno del MDC de Brooklyn y que hace aún más desesperante la situación de Maduro. En esa cárcel, los movimientos de los presos de alta seguridad están controlados al milímetro. Cada vez que un recluso de la SHU necesita salir de su celda, ya sea para ir al patio de ejercicios, para reunirse con su abogado o para cualquier otra actividad, debe ser escoltado por al menos 2 guardias. Le ponen grilletes en los pies y esposas en las manos. Camina por pasillos estrechos, flanqueado por los guardias, con cámaras de vigilancia siguiendo cada uno de sus pasos. El trayecto desde la celda hasta la sala donde se reúne con su abogado puede durar apenas unos minutos, pero esos minutos son una procesión humillante para un hombre que durante años caminaba por los pasillos del poder con un séquito de guardaespaldas y asistentes a su servicio. Y hay otro detalle que es particularmente cruel. La correspondencia de los presos federales es revisada y censurada. Cada carta que Maduro recibe es abierta y leída antes de llegar a sus manos. Cada carta que él envía pasa por el mismo proceso. No puede comunicarse libremente con nadie. Sus llamadas telefónicas, si tiene acceso a ellas, son grabadas y monitoreadas. Su vida privada ha dejado de existir por completo. El hombre que controlaba cada aspecto de la vida de los venezolanos, que los espiaba a través del SEBIN, que interceptaba sus comunicaciones, que monitoreaba sus redes sociales, ahora es el que está siendo controlado, espiado, monitoreado y censurado. La vida le devolvió con creces lo que él le dio a los demás. Y hablando de correspondencia, hay algo fascinante que está ocurriendo. Desde la primera semana de enero, el MDC de Brooklyn ha recibido una avalancha de cartas dirigidas al prisionero 00734 y a la prisionera 00735. Algunas vienen de simpatizantes del chavismo que le envían mensajes de apoyo y solidaridad, pero muchas otras vienen de venezolanos que le escriben para contarle, letra por letra, el sufrimiento que les causó. Madres que perdieron hijos en las protestas, familias que fueron destruidas por la crisis económica, jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios y su país, abuelos que murieron sin medicinas porque los hospitales estaban vacíos. Todas esas historias llegan ahora a la celda de Maduro en forma de cartas que él lee solo, sin Cilia, sin nadie que lo consuele, sentado en su cama de metal con su colchón de 5 centímetros. Y afuera del MDC, la presión no cede. Venezolanos que viven en Nueva York se han acercado a las inmediaciones del penal para grabar vídeos gritando consignas. Imagínense esa escena. Maduro, encerrado en su celda en algún piso de ese edificio de concreto, y afuera, en la calle, las voces de los venezolanos que celebran su captura. Los mismos venezolanos a los que él ignoró cuando pedían comida. Los mismos a los que mandó reprimir con gases lacrimógenos y perdigones cuando salían a protestar. Los mismos que caminaron miles de kilómetros cruzando fronteras para escapar de la miseria que él creó. Ahora están afuera de su cárcel, y sus voces atraviesan los muros del MDC como un recordatorio permanente de que la justicia existe y de que el pueblo venezolano nunca se rindió. Y Cilia Flores, la mujer que coordinaba las operaciones logísticas de la red criminal según la Fiscalía, la mujer que protegió a los narcosobrinos hasta que fue imposible, la que vivía rodeada de lujo mientras su pueblo moría de hambre. Esa mujer ahora está sola en su celda de la sección femenina del MDC, con posibles fracturas en las costillas, con vendajes, sin su marido, sin su poder, sin sus lujos, reducida a un número, 00735-506. La primera combatiente convertida en la prisionera más solitaria de Brooklyn. Y no olvidemos a los otros coacusados. La acusación federal también nombra a Nicolás Maduro Guerra, el hijo de ambos, a Diosdado Cabello, a Ramón Rodríguez Chacín y al presunto líder del Tren de Aragua. De todos ellos, solo Maduro y Cilia están bajo custodia. Los demás siguen prófugos. Pero el precedente está sentado. Si pudieron sacar a Maduro de Fuerte Tiuna, pueden encontrar a cualquiera.
Quiero ahora dirigirme especialmente a la comunidad venezolana que nos está viendo. A los que están en Miami, en Madrid, en Lima, en Bogotá, en cualquier rincón del mundo donde les tocó reconstruir su vida lejos de su patria. Lo que está pasando en ese tribunal de Nueva York es más que un juicio contra Maduro. Es un juicio contra el sufrimiento que les causó. Es un juicio contra los años de hambre, contra las medicinas que no llegaron, contra los familiares que perdieron, contra los sueños que les robaron. Y sí, la justicia tardó mucho, pero llegó. Y quiero que entiendan algo sobre este juicio que muchos no han comprendido todavía. Esto no es un show político. Esto no es una maniobra de Trump para ganar puntos con el electorado latino, aunque obviamente hay un componente político en todo esto. Lo que está pasando en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es un proceso penal real, con pruebas reales, con testigos reales y con consecuencias reales. La acusación original se presentó en 2020, mucho antes de que nadie imaginara que Maduro sería capturado algún día. La evidencia se ha acumulado durante 6 años. Los testimonios de testigos cooperantes, incluyendo exfuncionarios venezolanos que decidieron hablar a cambio de reducción de sentencias, Llenan miles de páginas. Este no es un caso improvisado. Es el resultado de una investigación meticulosa que ahora finalmente tiene la oportunidad de llegar a juicio, porque los acusados principales están sentados en una celda del MDC de Brooklyn. Y hay algo más que quiero que tengan en cuenta. El juez que lleva este caso, Alvin Hellerstein, no es un juez cualquiera. Tiene 92 años de edad. Fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998. Ha dirigido algunos de los casos más complejos y mediáticos del sistema judicial federal, incluyendo casos relacionados con el 11 de septiembre, crimen organizado y delincuencia transnacional. Ha procesado a exfuncionarios venezolanos, incluyendo a Hugo "El Pollo" Carvajal. Conoce este expediente desde 2020, cuando se presentó la acusación original. Este hombre tiene la experiencia, la sabiduría y la independencia judicial para conducir este caso con la seriedad que merece. No va a dejarse intimidar por las tácticas dilatorias de la defensa, ni por la presión política de ningún lado. Y hablando de la defensa, quiero analizar algo que me parece muy revelador. Maduro contrató a Barry Pollack, un abogado de primerísimo nivel, conocido mundialmente por lograr la liberación de Julian Assange. Pollack no es barato. Sus honorarios están entre los más altos del mercado legal de Estados Unidos. La pregunta que muchos se hacen es ¿de dónde sale el dinero para pagar a un abogado de ese calibre? Porque oficialmente, Maduro era un presidente con un salario modesto. Oficialmente, no tenía fortunas personales. Pero extraoficialmente, todos sabemos que la realidad era muy diferente. El hecho de que Maduro pueda costear la defensa legal más cara de Estados Unidos es, en sí mismo, una prueba indirecta de la fortuna oculta que acumuló durante sus años en el poder. Cilia Flores, por su parte, contrató a Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sánchez y Donnelly, un abogado con experiencia previa en el Departamento de Justicia y como fiscal federal. No es tan mediático como Pollack, pero es un abogado sólido y experimentado. El hecho de que cada uno tenga su propio abogado y que sus casos vayan por separado es significativo. Significa que la estrategia legal de Maduro puede ser diferente de la de Cilia. Y en un escenario donde la presión aumente, la posibilidad de que uno de los dos decida cooperar con la fiscalía para obtener una reducción de sentencia no puede descartarse. Es una posibilidad remota en el caso de Maduro, cuyo orgullo y cuya retórica de prisionero de guerra hacen difícil imaginar que coopere. Pero para Cilia, separada de su esposo, con la salud deteriorada, enfrentando cargos graves, la presión podría ser diferente. Imaginen la escena. Cilia Flores, sola en su celda, sabiendo que su esposo está a unos pisos de distancia,
pero sin poder verlo, sabiendo que sus sobrinos ya fueron condenados por narcotráfico en ese mismo sistema judicial, sabiendo que la evidencia en su contra es abundante, sabiendo que, si es declarada culpable, pasará lo que le queda de vida en una prisión federal. En esas condiciones, la tentación de negociar, de hablar, de ofrecer información a cambio de clemencia, puede ser abrumadora. Y si Cilia decidiera cooperar, La información que podría proporcionar sobre las redes de narcotráfico, sobre el dinero oculto, sobre las operaciones del régimen, sería de un valor incalculable para la Fiscalía. Llegó en la madrugada del 3 de enero, cuando los helicópteros sobrevolaron Caracas. Llegó cuando las fuerzas Delta entraron en Fuerte Tiuna. Llegó cuando Maduro se golpeó la cabeza intentando esconderse detrás de una puerta de acero. Y ahora llega cada día, cada noche, cada vez que Maduro pide ver a Cilia y la respuesta es no. Cada vez que se acuesta sobre esa losa de metal. Cada vez que la luz fluorescente le recuerda que ya no está en Miraflores. La justicia no solo llegó el día de la captura. La justicia llega cada segundo que Maduro pasa encerrado pagando por lo que hizo. y quiero contarles algo más que refleja la magnitud del cambio que ha experimentado Maduro. Cuando estaba en el poder, Maduro tenía un podcast. Sí, un podcast. Se sentaba cómodamente frente a un micrófono, en un estudio de grabación profesional dentro de Miraflores, y hablaba durante horas sobre lo que se le ocurriera. Hablaba de política, de su vida personal, de su relación con Cilia, de sus planes para Venezuela. En una de esas emisiones, en noviembre de 2023, Cilia contó públicamente cómo lo conoció. Dijo que lo vio hablar en una asamblea en Katia y pensó que era inteligente. Era una historia romántica contada desde la comodidad del poder. Ahora esa misma historia tiene un final que ninguno de los dos imaginó. El hombre inteligente de la asamblea de Katia es ahora el prisionero 00734 del MDC de Brooklyn. Y la abogada que lo vio hablar es la prisionera 00735, sola en otra sección del mismo edificio, con vendajes y posibles fracturas. Hay un dato más que quiero compartir con ustedes antes de cerrar, y que refleja perfectamente la nueva realidad de Maduro. Desde que fue encarcelado, cientos de personas han enviado cartas al MDC de Brooklyn, dirigidas al prisionero 00734 y a la prisionera 00735. Algunas son de simpatizantes del chavismo que le envían mensajes de apoyo, pero muchas otras son de venezolanos que le escriben para contarle el sufrimiento que les causó. Gente que perdió familiares, gente que tuvo que huir del país, gente que quiere que Maduro sepa, letra por letra, el daño que hizo. Y esas cartas llegan a su celda. Y Maduro las lee solo, sin Cilia, sin nadie que lo consuele. En una celda de 2 por 3 metros, con un colchón de 5 centímetros y una manta de lana. Y afuera del MDC, venezolanos se han grabado gritando consignas desde la calle donde está el penal. Imagínense eso. Maduro, encerrado en su celda, escuchando a lo lejos las voces de los venezolanos que celebran su captura. Los mismos venezolanos a los que él ignoró cuando pedían comida. Los mismos a los que mandó a reprimir cuando salían a protestar. Los mismos que tuvieron que cruzar fronteras a pie, dejando todo atrás para sobrevivir. Ahora están afuera de su cárcel, recordándole que la justicia existe. El caso contra Maduro y Cilia Flores es uno de los más significativos de las últimas décadas. Por primera vez, un presidente latinoamericano enfrenta cargos de narcotráfico en un tribunal federal estadounidense. El precedente que esto establece es monumental. El mensaje para todos los gobernantes autoritarios de la región es claro. No hay cargo político que proteja al que se dedica al narcotráfico. No hay ejército que pueda esconderlo para siempre. No hay palacio donde refugiarse. Si Maduro, con todo el poder del Estado venezolano a su disposición, terminó en una celda del MDC de Brooklyn,
entonces nadie está a salvo. El proceso va a ser largo. Los expertos hablan de meses, quizás años, de disputas sobre inmunidad, jurisdicción, la legalidad de la captura. Pero mientras esas disputas legales se resuelven, Maduro seguirá en su celda. Cilia seguirá en la suya, separados por muros de concreto y reglas penitenciarias. El hombre que suplicó ver a su esposa seguirá recibiendo la misma respuesta. Aquí no es Miraflores. Aquí las reglas son para todos iguales. Y esa es quizás la lección más poderosa de toda esta historia. En Venezuela, Maduro era la ley. Lo que él decía se cumplía. Lo que él quería sucedía. Nadie le decía que no. Nadie le negaba nada. Y ahora, en una cárcel de Brooklyn, un guardia federal le dice que no puede ver a su esposa. Y Maduro no puede hacer absolutamente nada. No puede llamar al SEBIN. No puede mandar a los colectivos. No puede amenazar a nadie. Solo puede quedarse en su celda, con su manta de lana, su colchón de 5 centímetros y el silencio roto únicamente por el eco de las puertas de acero cerrándose. La puerta se cierra cada noche sobre el prisionero 00734. Y cada noche, ese prisionero piensa en la prisionera 00735, que está en algún lugar del mismo edificio, pero que podría estar en la otra punta del mundo. 30 años juntos, ahora separados por las mismas rejas que ellos pusieron a tantos venezolanos inocentes. Si eso no es justicia poética, entonces no existe la justicia poética. Pero antes de despedirme, quiero profundizar en algo que muchos de ustedes me preguntan constantemente. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Dónde está la fortuna de Maduro y Cilia Flores? Porque durante años se ha hablado de cuentas secretas en Suiza, en Panamá, en las Islas Caimán. Se ha hablado de propiedades de lujo en distintas partes del mundo, de aviones privados, de yates, de colecciones de arte adquiridas con dinero robado al pueblo venezolano. Y ahora, con ambos bajo custodia federal, la Fiscalía tiene la posibilidad real de rastrear cada centavo de esa fortuna. El intercambio de pruebas entre la Fiscalía y la Defensa es precisamente lo que se está negociando en este momento. El fiscal Jay Clayton pidió más tiempo para organizar toda la documentación, y eso incluye registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, testimonios de testigos cooperantes y toda la evidencia acumulada durante los 6 años que lleva abierta esta causa. Cuando esa evidencia se presente en el juicio, el mundo va a conocer la magnitud exacta del saqueo que Maduro y Cilia perpetraron contra Venezuela. Y ese dinero, cada dólar, cada euro, cada bolívar convertido en divisa extranjera, es dinero que debería haber ido a alimentar a un niño venezolano, a comprar medicinas para un hospital venezolano, a pagar el sueldo de un maestro venezolano. Piensen en esto. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Más grandes que las de Arabia Saudita. Más grandes que las de Irak. Más grandes que las de Kuwait. Y sin embargo, bajo el régimen de Maduro, Venezuela se convirtió en uno de los países más pobres de América Latina. La inflación se desbocó hasta niveles que la mente humana no puede comprender. Millones de personas quedaron en la miseria absoluta. Y mientras tanto, Maduro y Cilia acumulaban fortunas. El dinero del petróleo, que debería haber sido la bendición de Venezuela, se convirtió en la maldición de su pueblo porque fue saqueado por una cúpula criminal disfrazada de gobierno revolucionario. Y ahora ese dinero está siendo rastreado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que tiene una experiencia incomparable en casos de lavado de dinero y crimen organizado internacional, está siguiendo cada pista financiera. Y con la cooperación de bancos internacionales, de agencias de inteligencia de múltiples países y de testigos que están dispuestos a hablar para reducir sus propias sentencias, es solo cuestión de tiempo antes de que se descubra exactamente cuánto robaron Maduro y Cilia, dónde lo escondieron y cómo lo movieron. Quiero también hablarles de lo que significa este caso para el futuro de Venezuela y de toda América Latina. Por primera vez en la historia,
Un dictador latinoamericano está siendo juzgado en territorio estadounidense por cargos de narcotráfico. Esto envía un mensaje poderosísimo a todos los gobernantes autoritarios de la región. El mensaje es claro. Ya no hay impunidad. Ya no hay rincón del mundo donde esconderse. Ya no hay cargo político que te proteja si te dedicas al narcotráfico y al crimen organizado. Si Maduro, que fue presidente de un país con uno de los ejércitos más grandes de Sudamérica, pudo ser capturado y llevado ante un tribunal federal estadounidense, entonces nadie está a salvo. Este precedente va a tener repercusiones durante décadas. Los líderes que coquetean con el narcotráfico, los que usan el poder del Estado para enriquecerse ilegalmente, todos ellos van a tener que pensar 2 veces. Porque ahora saben que hay una celda en el MDC de Brooklyn esperando por ellos. Ahora saben que hay un juez de 92 años en Manhattan que no le tiembla la mano para procesar a quien sea, sin importar su título o su poder. Y hay otro aspecto que merece atención. La captura de Maduro ha provocado un efecto dominó en toda la estructura del chavismo. Funcionarios que antes eran leales hasta la muerte, ahora están buscando la manera de salvar su propio pellejo. Algunos han intentado huir a Cuba, otros a Nicaragua, otros a países del Medio Oriente. Pero la red internacional de inteligencia está más activa que nunca. Diosdado Cabello, el hombre que muchos consideraban el verdadero poder detrás del trono, es uno de los más buscados. Su nombre está en la misma acusación federal, y Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Maduro y Cilia, que fue preparado durante años para ser el heredero del chavismo, ahora es un fugitivo buscado por la justicia estadounidense. Su padre y su madre están presos en Nueva York, y él está en algún lugar del mundo, sabiendo que cada día que pasa, la presión sobre él aumenta. Today nos lleva a una conclusión que es tan inevitable como dolorosa para los que apoyaron al chavismo durante todos estos años. El chavismo, tal como lo conocimos, ha muerto. No murió en una batalla épica ni en una revolución popular. Murió en las celdas del MDC de Brooklyn. Murió cuando Maduro se golpeó la cabeza intentando huir por una puerta de acero. Murió cuando Cilia Flores, con vendajes en la frente y posibles fracturas en las costillas, tuvo que decirle a un juez federal estadounidense que era inocente. Murió cuando el prisionero 00734 suplicó ver a la prisionera 00735 y le dijeron que no. El chavismo no terminó con una revolución. Terminó con una celda de 2 por 3 metros, un colchón de 5 centímetros y una manta de lana. Terminó con un hombre llorando solo en una cárcel de Brooklyn, separado de la mujer con la que compartió 30 años de vida, 30 años de poder y 30 años de crímenes contra un pueblo entero. Y Venezuela ahora tiene la oportunidad de renacer. Es una oportunidad difícil, llena de obstáculos, llena de incertidumbre. El daño que hicieron Maduro y Cilia es tan profundo que va a tomar generaciones repararlo. Pero por primera vez en más de 2 décadas, hay esperanza real. Hay esperanza porque los responsables del desastre están pagando las consecuencias. Hay esperanza porque el pueblo venezolano nunca dejó de luchar por su libertad. Y hay esperanza porque la justicia, aunque tardó años en llegar, finalmente está aquí. Cada noche, Cuando la luz fluorescente del MDC de Brooklyn ilumina la celda de Maduro con ese resplandor frío e implacable, hay algo que ninguna manta de lana puede aliviar. No es solo el frío de las paredes de concreto, no es solo la dureza de la losa de metal, es el vacío. El vacío de no tener a Cilia al lado, el vacío de no poder hablar con ella, el vacío de saber que está herida y no poder hacer nada. Ese vacío es la justicia manifestándose de la forma más poética posible. El hombre que dejó vacíos millones de hogares venezolanos, ahora experimenta el vacío en carne propia. Cilia Flores, por su parte, está viviendo su propia pesadilla. Sola en la sección femenina del MDC, sin el hombre que la acompañó durante 3 décadas, sin el poder que la hacía sentirse invencible, sin los lujos que adormecían su conciencia. Solo ella y sus pensamientos, solo ella y el recuerdo de lo que tuvo y lo que perdió.
Solo ella y la certeza de que los cargos que enfrenta son graves, que las pruebas son abundantes y que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no acostumbra perder sus casos. Y así, noche tras noche, los dos prisioneros del MDC de Brooklyn piensan el uno en el otro sin poder verse. Él llora, como reveló su propio hijo. Ella probablemente también. Pero las lágrimas de Maduro y Cilia no borran las lágrimas de los millones de venezolanos que lloraron por su culpa. No borran el hambre, no borran la represión, no borran los muertos, no borran el éxodo más grande en la historia moderna de América Latina. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron su país. 7 millones de historias de dolor, de pérdida, de familias rotas. Y los responsables de todo ese sufrimiento ahora están experimentando una fracción mínima de lo que causaron. Quiero cerrar con una reflexión para todos los que nos están viendo. La historia de Maduro y Cilia Flores es una historia sobre el poder y sus consecuencias. Es una historia sobre cómo dos personas que quizás alguna vez tuvieron ideales terminaron convirtiéndose en exactamente aquello que decían combatir. Prometieron justicia social y entregaron miseria. Prometieron soberanía y terminaron presos en el país que supuestamente era su enemigo. Prometieron revolución y entregaron narcoterrorismo. Y ahora, la historia les está pasando la factura. En algún momento de esta noche, Maduro se va a acostar sobre esa losa de metal en su celda de Brooklyn. Se va a cubrir con su manta de lana. Va a mirar la luz fluorescente que nunca se apaga. Y va a pensar en Cilia. Va a querer verla, hablarle, saber cómo está. Y no va a poder. Porque las reglas del MDC de Brooklyn no hacen excepciones ni para expresidentes ni para primeras damas. Porque en esa cárcel, Maduro no es el comandante supremo de nada. Es el prisionero 00734. Un número más. Un hombre solo. Un hombre destruido. Y esas lágrimas que derrama cada noche, esas lágrimas que su propio hijo confirmó, son la prueba más contundente de que el poder se acaba, de que la impunidad tiene fecha de vencimiento y de que no hay dictador en la historia que no haya terminado pagando por sus crímenes. Algunos más temprano, otros más tarde, pero todos terminan pagando. Todos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Si les gustó este contenido, les pido que le den like al vídeo, Que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que compartan este video con todos sus amigos y familiares, especialmente con los venezolanos que necesitan saber lo que está pasando. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos programas, porque les prometo que vamos a seguir trayéndoles toda la información sobre este caso histórico. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.